Ahora, Manuel, con Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, pero uno de los rostros quizá más conocidos, más representativos de los venezolanos en nuestro país. Bueno, y vamos a conversar sobre varios temas, pero este asunto del descuartizamiento como que ya nos ha puesto al Perú entero con los pelos de punta y como que empezamos a mirar la cosa, digamos, con un sentimiento un poco de mayor temor y de mayor exigencia y de mayor firmeza. No, ya no solo el tema del control migratorio, que de alguna manera, según dicen, está un poco controlado, sino a los venezolanos que están acá, ¿no? Por este nivel, es decir, este asunto de haber importado la lógica criminal de la gente de Venezuela que tiene estos niveles de violencia realmente muy altísimos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días. Sí, buen día, Nicolás, Manuel y amigos de Exitosa. Bueno, indignación, tristeza, consternación, frustración que compartimos también los venezolanos de bien, que somos la inmensa mayoría que estamos acá en el Perú y que en buena medida han llegado a este país, como a otros de la región, escapando de esa violencia, escapando de la impunidad con la que actúan estas bandas criminales en Venezuela y que pretenden ahora, algunos de ellos, exportar este actuar delictivo que con impunidad, repito, se desarrolla en Venezuela. No hay duda de que esto es un cálculo, lo que se hace, por ejemplo, con la gente del Tren de Aragua y otras bandas delincuenciales en Venezuela. Pero es que además... Lo que ha pasado ahora en San Martín. Perdón, pero además hay que recalcar algo. El Tren de Aragua, y yo invito a cualquiera de ustedes a que busquen en Google, el Tren de Aragua nace con la fachada de un sindicato chavista en Venezuela y no en vano. Se le vincula claramente con altos dirigentes del chavismo, como el caso de Tarek El Aissami, que además era gobernador del estado de Aragua y es hasta ahora vicepresidente de la República del régimen de Nicolás Maduro, y el gobierno de los Estados Unidos incluso está ofreciendo una recompensa de 10 millones por su captura. Entonces, actúan con impunidad porque para hablar un poco el contexto en cómo nace todo esto, lo que llaman colectivos en Venezuela, que son estos grupos paramilitares que enfrentan a quienes salen a protestar contra el régimen de Maduro en Venezuela, no son más que bandas criminales, bandas delictivas, a quienes se les otorga una suerte de patente de corso para que salgan a agredir a los opositores y bueno, se les permite luego actuar impunemente en la comisión de diversos delitos. Entre ellos está el Tren de Aragua, que obviamente es una de las bandas más conocidas. Pero la violencia en Venezuela, yo me acuerdo de haber estado en Venezuela cuando era Carlos Andrés Pérez presidente y ya había un problema muy grave con la delincuencia y con la violencia de los delincuentes, ¿no? Claro, pero que se ha exacerbado ahora, que está exacerbada cuando la impunidad es parte de una suerte de política de Estado. Pero que es entonces, no es descabellado pensar en la posibilidad de que haya sido intencional este asunto de permitir migración de la peor delincuencia venezolana a Perú, precisamente para quitar legitimidad, para de alguna manera mancharla y generar algún tipo de nivel de rechazo del Perú hacia esa migración. Que podría estar, qué sé yo, pues no sé, Maduro y la gente de Maduro abriendo cárceles y diciendo, bueno, vayan a Perú y hagan esto. Mire, para nadie es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro actúa como una suerte de títere, actuando bajo el mandato del G2 cubano, del régimen cubano, y debemos de recordar lo que en la década de los 80 sucedió desde el puerto de Mariel, en donde los famosos marielitos que incluso recuerdo que hasta tomaron la embajada de Perú, claro, y que la intención de buena parte de esta gente era precisamente desacreditar a los cubanos en ese momento que residían en los países donde estaban llegando, como también generar incertidumbre en los países donde estaban llegando. Yo no quiero, porque tampoco quiero que vayan a algunos a pretender hacer ver de que estamos viendo esto con poca objetividad o poca seriedad. No quiero decir que todos pudiesen ser parte de una campaña de este tipo, pero sí creo... Claro, o sea, pero yo no me imagino esa imagen donde vamos a escoger a cuáles son los delincuentes y los vamos a mandar o sea, han venido ¿cuántos venezolanos hay? Y hay dentro de esos 800,000 o no sé cuántos que hay de venezolanos, evidentemente hay un porcentaje que son delincuentes. Y en un país en la crisis en la que está Venezuela, donde prácticamente no tienes a quién robarle,
te vienes al Perú y es lo que ha pasado. Es más, parte de esta gente ya fue expulsada del Perú y vuelve a regresar. Y hay otro grupo de gente que está entrando de manera ilegal, ¿no? Porque justo hablamos con el general jefe de la región, el coronel jefe de la región policial de Lima Norte, y en un operativo acá en 300 venezolanos y aproximadamente, ¿cuánto? 18. Claro, yo escuchaba la entrevista de usted y me parece un dato importante porque ahí queda reflejado, en primer lugar, que ciertamente hay un hecho grave que están llegando delincuentes venezolanos al país, pero también queda claramente demostrado que la inmensa mayoría de los venezolanos son gente de bien, gente decente. De 300, solamente 15 fueron puestos a la orden de la Policía de Extranjería, lo cual no quiere decir que estos 15 sean delincuentes, sino que han infringido la ley de migraciones. En todo caso, lo que te decía era que no me queda la menor sombra de duda frente a la recurrencia de actos criminales en donde están involucrados venezolanos, que pudiese haber alguna intencionalidad política en algunos de estos casos, con la intención, en primer lugar, de generar algún tipo de incomodidad al Estado peruano como tal, a su gobierno, y también desacreditar a la diáspora venezolana que se encuentra en este país. Ahora, lo otro es, frente a este último hecho que se ha registrado y que obviamente nos ha conmocionado a todos, sin desmerecer lo grave de este caso, lo que también queda en evidencia es que aquí todo parece indicar que se trata de una pugna, de un ajuste de cuenta entre criminales, ¿no? Uh-huh. Y esto es bien importante recalcarlo, o sea, que se trató, fue una suerte de vendetta, una suerte de confrontación entre personas, tal vez por un reparto de un botín, por haberse quitado espacio de delito. Eso nos plantea, digamos, en relación a la presencia de los venezolanos en el Perú, hay un tema que tiene que ver con la participación de una porción que es cierto que es minoritaria de venezolanos que están involucrados en delitos allá y que ahora los están cometiendo acá. Nosotros, ¿cómo enfrentamos esto que está agudizando ya nuestra crisis de inseguridad? Pero el otro es el problema de cuál es la política que vamos a tener para integrar a la vida nacional a los 800,000 venezolanos que están acá y que el otro día hablábamos de eso. Así se resuelva la situación en Venezuela, que está complicado que se resuelva, ¿no es cierto? Por la crisis estas imágenes de Juan Guaidó con los narcos, estos paramilitares colombianos en la frontera, o sea, digamos, no es... no es la mejor referencia. Pero por supuesto, y hay una... no nos vas a poder negar, Oscar, que hay una crisis en la oposición venezolana, ¿no es cierto? Claro. Y encima tienes a Donald Trump queriendo promover una invasión. O sea, si hay una guerra, vamos a tener 2 millones de venezolanos, no 1 millón. O sea, nuestro problema se va a multiplicar, porque no es que va a ser un paseo, no va a entrar a Granada, como decíamos, ¿no? Yo creo que tu reflexión inicial es desde allí es donde hay que partir, porque hay que separar a los buenos de los malos y tener claramente identificado dónde están los buenos, que son la mayoría, para así se pueda hacer mucho más fácil la captura de los que pudiesen estar viniendo al país con otras malas intenciones. Somos una realidad. O sea, los venezolanos en el Perú somos una realidad, existimos, la inmensa mayoría es gente de bien. Yo tengo dos nietos, y uno es venezolano y una es peruana. Y ahí está una clara demostración de que somos una realidad. Ese es el futuro. Claro. Bueno, usted está diciendo dos cosas y quisiera ver si se puede precisar. ¿La mayoría de delincuentes venezolanos se encuentran en San Martín Porres? Sí, es que bueno... En Lima Norte. Claro, hay varias cosas, Manuel, que tienen que ver con esto. O sea, y que obviamente... es hasta de lógica deducirlo. En primer lugar, San Martín de Porres es el distrito que recoge, sí, pero además es el distrito que en todo el Perú recoge la mayor cantidad o acoge a la mayor cantidad de venezolanos que llegan a este país. O sea, la mayor cantidad... ¿De cuánto estamos hablando? Mira, estamos hablando de más de 200,000 venezolanos. Entonces, solo obviamente, en San Martín 200,000. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Además... ¿Qué sucede? Impresionante. Claro, bueno, San Martín también es un distrito muy grande, ¿no? Es verdad. Lo otro es que en San Martín de Porres es donde precisamente están los terminales de buses a donde llegan. Y obviamente después te encuentras con unos hostales que por 5 soles te puedes quedar toda la noche, pero y además alrededor de estos hostales lo que tienes es todo un calvo de cultivo, todo un hábitat, como para sentirte como pez en el agua, para hacer lo mismo que tal vez desarrollabas como hecho delictivo en Venezuela. Definitivamente es todo. Está el ambiente, ¿no? Ahí está el ambiente. Por otra cosa que usted ha señalado es que a partir de las restricciones para ingreso de venezolanos se están abriendo mafias en Ecuador para
meter gente a Venezuela con cobro, por supuesto de manera ilegal. Claro, mira, yo quiero destacar, y lo escuchaba ahora de Nicolás, yo quiero destacar el trabajo de la Superintendencia Nacional de Migración. Está haciendo su trabajo, han activado todos los mecanismos necesarios para evitar que por lo menos por allí, por el puesto de control migratorio, puedan ingresar elementos indeseables. Incluso se han colocado identificadores faciales para tratar con la data que se pueda tener con Interpol de que algunos malos individuos puedan ingresar por allí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que del lado del Ecuador operan unas mafias que cobran entre 100 a 70 a 100 dólares para cruzar de manera irregular, utilizando caminos verdes, trochas, ¿verdad? Por algunas partes de la frontera, para ingresar a estos señores acá a territorio peruano. Entonces, el problema comienza en el Ecuador, donde están estas mafias, que son precisamente las que están cobrando esta suma. Ojo, y cuando hablo de esta suma, lo estoy hablando para las personas que no tienen visa, que no necesariamente son unos delincuentes. Me imagino que a estos que sí son unos prontuariados reconocidos, seguramente les cobrarán mucho más, y ahí debe haber un ambiente en donde se manejen otro tipo de delitos. ¿Qué cantidad de venezolanos deben estar ingresando y cuántos serán que están en esta condición de ilegales, no? Mira, o sea, porque estamos hablando de cifra legal de un poquito, en promedio, 800,000. Pero debe haber más que eso. Y si está abierta esa legal está la inmensa mayoría. Legales o en proceso de algún tipo de legalidad. Si uno hace una proyección a partir de los 300 que fueron detenidos, 6% estaban en condición irregular. Esa cifra se puede, puede proyectar. Lo que pasa es que cuando hablas de los 850,000, son los 850,000 que han pasado por los puestos de control migratorio. Claro. Los que puedan estar en situación ilegal es una suerte de cifra negra que es muy difícil determinar porque no tiene ningún tipo de control sobre el ingreso de ellos a territorio peruano. Pero lo que sí quiero destacar una vez más, además desde el espacio de la vergüenza, desde el pundonor también, es que nosotros los venezolanos de bien también estamos consternados y preocupados por esto que está sucediendo en este momento con esta ola delictiva donde están participando venezolanos. Y lo que sí queremos pedir es que no se generalice, porque obviamente eso lo que hace es sumar un problema más a los ya existentes. Creemos que se nos dé la oportunidad, Nicolás, Manuel, amigos de Exitosa, de demostrar que nosotros también podemos coadyuvar en buscar de reducir este impacto negativo que se está produciendo con la participación de algunos malos venezolanos. Y quiero finalmente repetir la línea para que quien tenga conocimiento de un mal elemento de origen venezolano que está acá en el Perú pueda por WhatsApp, de manera anónima o por correo electrónico ofrecer los datos a el 980-12-1210, 980-12-1210 y al correo electrónico venezuelaaliada@gmail.com. Ese correo lo maneja personal de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y lo que buscamos es que se reduzcan la mayor cantidad de delincuentes que puedan haber llegado al Perú. Muchas gracias por estar con nosotros.